Pocas historias y leyendas han causado un miedo absoluto en masa a diferentes personas. Leyendas populares que a veces no se tiene ni siquiera el origen exacto de la misma. Leyendas como La Llorona, el Chupacabras, la Planchada y demás espíritus populares, así como también maldiciones. Han tenido diferentes testigos, pero pocos son los casos que han pasado y sobrevivido al paso del tiempo, y se han mantenido con la mayoría de los detalles específicos, y que sobre todo pasaron en verdad, como el siguiente caso que estoy a punto de contarte. Se originó en una prisión, lugar que está de más decir que solo se puede relacionar con cosas no muy agradables. Esta prisión fue azotada por muertes inexplicables, en base a un solo lugar, una celda que despertaba la desesperación y el terror más absoluto de todos, e incluso de los que estaban por entrar a esta prisión, pues esta maldición era muy bien conocida, tanto por fuera de esta como por dentro. La historia es la siguiente. Sucedió en México en el siglo XIX, para ser más precisos en el estado de Durango. Ahí existió una prisión que el simple hecho de ser extramitado a ese lugar provocaba un escalofrío, un terror, un pavor absoluto dentro del preso, pues dentro de esa prisión se decía albergaba una fuerza de procedencia maligna que te aseguraba un destino mucho peor que el de la muerte. Todo esto recaía en una sola celda, la que tenía el número 27. Por muchos años esta celda sumó gran cantidad de cadáveres en su interior. Cada prisionero que era puesto en esta celda solamente duraba una noche. A la mañana siguiente lo que se sacaba desde dentro solo era el cadáver del mismo. Pasó muchas veces, y todos estos siempre se encontraban en las mismas condiciones, todos con una mueca de horror inmenso, totalmente fríos, y su cuerpo totalmente tieso, en posiciones nefastas. La cara simplemente reflejaba el terror de lo último que habían visto en su vida. Tantas muertes albergó esta celda, que fue inútil tratar de ocultar el misterio. Todos y cada uno de los presos sabía lo que le pasaba al adentrarse a ella y caer la noche. Además de que estos relatos pasaban también a oídos de muchos pobladores que vivían cerca de la prisión. Tanto fue el tiempo y tantas las víctimas que incluso los propios oficiales penitenciarios tomaron la decisión de adoptar esta celda como una especie de castigo hacia los presos que habían cometido los crímenes más atroces. Cada vez que un preso era llevado a esta prisión, era un espectáculo horrendo, ya que gritaba, pataleaba, gritaba por ayuda, por piedad. Algunos llegaban incluso hasta el llanto, ya que sabían que su destino final en la celda era una muerte inhumana. Pero sin embargo el administrador de esta prisión sentía la curiosidad de saber qué era lo que albergaba, así que empezó a ofrecerles un trato a los prisioneros, el cual era que quien lograra pasar una noche en aquella celda con éxito, al día siguiente se ganaría su libertad. En un principio hubo muchos candidatos. Muchos querían volver a ser libres, tantos a los que les faltaban algunos años para salir, así como a otros que tenían cadena perpetua. Un preso por la noche se introducía en esa celda, y un cadáver por la mañana se sacaba diariamente. Y lo que parecía ser una propuesta en un principio muy demandante, al paso de unas semanas pocos o nadie la aceptaba. Todo esto sucedía con incluso al pendiente de los custodios y de otros presos que estaban cerca de la celda, porque si la muerte era tan espantosa como el cadáver lo reflejaba, era raro que las víctimas no hicieran ruido, sufrían y morían en absoluto silencio. Esta maldición y leyenda continuó, al menos hasta que llegó el prisionero, al que se dice no le tenía miedo a nada. Este hombre se llamaba Juan, quien por mala suerte, por decirlo de algún modo, terminó en la cárcel.
Resulta que por una tarde, un perro enorme y violento se encontraba merodeando el pueblo y atacando a las personas. En un momento dado, quiso atacar a unos niños. En ese momento Juan sacó su arma y acabó con el perro, pero desgraciadamente, uno de sus tiros rebotó, provocando la muerte de una mujer, así ocasionando su detención y después su encierro. El veredicto final fueron 20 años de prisión, pero el destino le tenía otros planes. El administrador, al oír las diferentes historias que se decían de este joven Juan y acerca de su valentía, decidió hacerle una oferta. Tras pasar 3 años de prisión, le ofreció la libertad si lograba pasar una noche en la celda de la muerte. Juan aceptó este trato. Ya había escuchado sobre las historias y relatos que se contaban acerca de esa celda, así que pidió un favor a los guardias penitenciarios. Estos, al saber que posiblemente era la última noche de vida de Juan, decidieron cumplir su petición como su último deseo. Juan les pidió su sombrero, un taburete, un paquete de cerillos y unas velas. Todos se lo dieron al entrar por la tarde en esa celda. Después los guardias aseguraron la puerta y lo dejaron a merced de aquel lugar maldito. Cayó la noche y en ese momento Juan encendió su primera vela. Estuvo expectante de lo que pasaba. Miraba de un lado a otro y el miedo lo corroía, tal como les había pasado a los otros presos. Pues Juan sentía que no estaba solo en la celda. Se sentía en compañía de algo. Al pasar el tiempo, Juan no pudo mantenerse despierto y finalmente cayó ante el profundo sueño. La vela se acabó y el fuego se extinguió. De inmediato Juan fue despierto por extraños ruidos que había en la pared. Juan, con el corazón casi a punto de salirse, encendió otra vela y esta vez más atento, logró captar el sonido como uñas que se movían por la pared de piedra. Algo, en definitiva, había en esa celda, pero se rehusaba a acercarse debido al fuego. Pasaron las horas y su vela se apagó. Rápidamente Juan trató de encender su última vela, y en esa fracción de segundos, logró escuchar cómo algo se movía, de manera muy ágil por la pared. Juan encendió su vela, y esta cosa nuevamente retrocedió, pero esta vez logró verla. Logró ver quién era el que tenía tantas víctimas en su haber. No era nada sobrenatural como todos pensaban, pero no por eso era menos peligroso. Se trataba de un alacrán de grandes dimensiones, superior de tamaño y veneno a cualquier raza conocida. Estaba expectante a que Juan bajara la guardia. Para mala suerte de Juan, la vela se acabó y eran las 4 de la mañana, por lo que tenía que sobrevivir otras 3 horas en absoluta oscuridad, y esta vez sin la protección del fuego. Al extinguirse la llama, Juan rápidamente encendió un cerillo y lo apuntó hacia la pared. El alacrán ya venía bajando a toda velocidad hacia él. Tan solo lo logró detener en una fracción de segundo, pues cuando el animal veía el fuego, se espantaba y retrocedía. Pero obviamente el cerillo no dura mucho, por lo que se le apagó enseguida, y en lo que Juan tardó en encender el otro, el alacrán ya había desaparecido de la pared. Rápidamente Juan bajó el cerillo en dirección al piso, y vio que el alacrán se encontraba en los pies de su cama. Cuando la llama se extinguió, el terror se apoderó de Juan, y reaccionó de manera instintiva, cosa que le salvó la vida. Arrojó su sombrero hacia aquel animal, consiguiendo que quedara debajo de este. Rápidamente Juan encendió un cerillo y se dio cuenta que había conseguido atrapar al alacrán, pero este aún podía moverse, por lo que rápidamente tomó el taburete y lo puso encima. Después se sentó encima de él, y de esa manera consiguió detenerlo. A la mañana siguiente los guardias iban listos y preparados para levantar el cadáver de Juan.
Pero su sorpresa fue muy grande al ver que Juan se encontraba sentado esperando pacientemente a que los oficiales llegaran por la mañana. El administrador de esta penitenciaría obviamente cumplió con su promesa. Liberó a Juan, que desde ese momento le dieron el sobrenombre de Juan sin miedo. El alacrán que fue encontrado en aquella celda no pudo ser reconocido por alguna especie existente, pues este medía 30 centímetros, con la cola enroscada, y su veneno era tan mortal que actuaba en milisegundos. Su madriguera se encontraba en una de las paredes de esa celda, y durante años fue el verdugo de todos esos prisioneros que eran introducidos en ella. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Alguna vez tú has sido testigo de algo extraño, algún ruido, algún movimiento que no tiene explicación? Cuando la hallas, descubres que no es nada de lo que habías pensado, pero sino que es peor y más peligroso, como lo sucedido en esta historia. Espero que hayan disfrutado el video. Nos vemos en la próxima. La siguiente historia me ocurrió cuando yo era una jovencita de secundaria. Si no mal recuerdo, yo apenas acababa de cumplir 15 años, y por motivos familiares, mis padres me tuvieron que cambiar al turno de la tarde. Yo los primeros 2 años estuve en el turno de la mañana, y de cierta forma ya me había acostumbrado a eso. Recuerdo que salíamos por eso de las 6:30 de la tarde, y ya estaba la puesta de sol. Afortunadamente me hice rápido de amistades, por lo que me venía acompañada casi siempre, ya que algunos días mi padre no podía ir por mí a la secundaria, pero un día todo se acomodó de manera precisa para que yo experimentara uno de los peores sucesos en toda mi vida. Ese día yo y mi grupo de trabajo acordamos realizar nuestro proyecto cuando saliéramos de la escuela, en la casa de una compañera. Tardamos más de lo previsto, pero lo terminamos. Salí de la casa de mi amiga por eso de las 9:30 y le marqué a mi madre que se encontraba en mi casa para decirle si mi papá podía pasar por mí. Yo ya había hablado con ellos respecto a que me iba a quedar hasta tarde haciendo el proyecto, y habíamos quedado en que él iría por mí, pero se le había atravesado una reunión y no iba a poder ir por mí en ese momento, por lo que dijo mi mamá que lo esperara en la casa de mi amiga. Para ser honesta, a mí nada me costaba hacer eso, pero ya quería llegar a mi casa, por lo que le dije que iría en autobús o en taxi, al cabo que tenía dinero. Tardé, pero al final pude convencerla, y me dejó ir sola. No saben cuánto me arrepiento de haberlo hecho. Tardé en tomar el transporte, pues no sabía muy bien por la colonia en la que estaba. Había pasado por esas calles varias veces, pero en coche. Sabía más o menos por dónde moverme, por lo que al principio pensé que no sería problema, pero después me di cuenta que no era tan fácil. Vine tomando el transporte correcto pasadas de las 10 de la noche, todo por no saber tomar indicaciones. Total que terminé tomando mi transporte y pensé que solamente era cuestión de minutos para estar en mi casa, pero no sabía que lo peor estaba por venir. Subí al autobús y este no tenía casi nada de gente. Para ser claro, solamente estaba un hombre. Me senté en uno de los asientos que estaba por detrás del chofer, y por los primeros 10 minutos todo marchó con normalidad. Me puse mis audífonos para distraerme un rato. Lo que me separaba a mí y al chofer era un plástico que parecía más bien un espejo, ya que este reflejaba todo. Cuando por primera vez vi estoy segura de que nadie se encontraba atrás de mí, pero después de nuevo al ver mi reflejo, noté algo extraño, pero que tampoco era para tanto. Vi que alguien venía en los asientos de atrás. Era un hombre. Este era calvo y tenía un tatuaje en su cuello que llegaba hasta la barbilla de su lado derecho. Yo no le di mayor importancia y volteé a ver hacia la ventana. En ese momento estábamos cruzando por una cancha, en la que vi a 2 compañeros que se encontraban jugando en ella, por lo que yo me pasé al asiento que se encontraba a un lado de la ventana para ver si los podía ver mejor. En ese momento rápidamente sentí como alguien se sentaba a mi lado. A mí se me hizo raro, ya que el camión no se había detenido
ni había subido pasaje. Además que el autobús venía vacío, porque alguien se sentaría a mi lado. Cuando volteé de reojo, vi que se trataba del mismo tipo que se encontraba sentado detrás de mí, pero ingenuamente pensé que a lo mejor era alguien que estaba a punto de bajar y solamente se estaba acercando a la puerta para solicitar su parada, pero estaba muy equivocada. Este hombre se me fue acercando cada vez más y pegó su rodilla con la mía. Yo llevaba mi celular en la cadera, en una de las bolsas de mi jumper. Me empecé a sentir muy incómoda y después de ese sentimiento, dio paso al terror, cuando sentí que este tipo empezó a bajar su brazo. En un principio pensé que me iba a tocar la pierna, pero no. Su objetivo era mi celular, pues la música que tenía se dejó de escuchar. Él había desconectado los audífonos. Después se me acercó y me dijo: si no quieres que te pase nada, te vas a bajar conmigo en la próxima parada. Después sentí como algo puntiagudo se me acercó a mi estómago. Lo más seguro es que haya sido una navaja o algo parecido. Yo estaba a punto de romper en llanto. No podía gritar. No sabía qué hacer, pues a grandes rasgos todavía era una niña. Pero este de inmediato me amenazó con la mirada. Sabía que no quería que llorara o hiciera alboroto. La próxima parada era en la entrada de una colonia. Había 2 edificios grandes a ambos lados, pero estos se encontraban abandonados. Incluso se encontraban muy deteriorados. Debido a esto, esa parada casi siempre se encontraba sola, y más por la noche. Era raro ver a alguien ahí. Es como si este tipo lo hubiera tenido todo planeado, pese a que me encontraba completamente inmóvil, y no sé por qué, pero no podía hablar. Dentro de mi cabeza, me decía una y otra vez: no puedo bajarme del autobús. Si lo hago, es posible que ya no me vuelvan a ver. Puede que en ese tiempo fuera una niña, pero no era tonta. Mi cartera y mi celular ya los tenía. Si buscaba dinero, tranquilamente se hubiera bajado del autobús, pues todo lo que tenía de valor ya lo tenía él. Pero no lo hizo. Este tipo estaba buscando bajarme junto con él. Era claro que yo también le interesaba, y eso hizo que sintiera aún más terror. Por mi mente pasaban cientos de pensamientos. Estaría desaparecida por la mañana, mis padres desesperados. Este hombre tenía todo calculado. Lo más seguro es que me llevaría a un lugar que no escucharan mis gritos, o a lo mejor nos estarían esperando tan solo bajarnos del autobús más hombres. No pude aguantar y me empezaron a escurrir las lágrimas, pero no hacía ruido. Todo fue en absoluto silencio. Este hombre, al darse cuenta de esto, me empujó más aquella cosa en mi estómago, al borde que sentía que ya me lo estaba encajando. Incluso respiraba menos para que este no me hiciera más daño. En un momento planeé forcejear y hacer alboroto, pero el autobús, vuelvo a repetir, venía totalmente vacío, y el conductor ya era un hombre mayor, que yo le calculaba pasaban los 60 años. No era rival para este delincuente. Faltaban tan solo 2 cuadras para llegar a la parada, y fue en este momento que las cosas cambiaron muy súbitamente. No sé si fue suerte o tengo un ángel, o fue Dios quien me salvó, pero en ese momento el autobús presentó una avería. De lo que yo calculo fue como 1 minuto. El chofer inspeccionó la parte de atrás, pero sin abrir las puertas. Pero ese tiempo fue suficiente para que le tocaran la puerta. En un principio oí voces de hombres. Se me hicieron familiares. Le pidieron que si los podía subir de favor. El chofer en un principio se negó, pues no tenía permitido subir a pasajeros que no estuvieran en una parada determinada. Pero al final terminó accediendo, pues no había ninguna patrulla. Esa calle estaba totalmente sola. Los hombres subieron y enseguida los reconocí. Era un chico que había sido mi exnovio, y este iba en compañía de sus 2 hermanos mayores, con los cuales también conviví mucho en nuestra relación. Al verlo de inmediato lo llamé por su nombre. Este volteó y me observó muy extrañado, pues si bien no habíamos terminado mal nuestra relación, la verdad es que nos habíamos distanciado. Ya no nos hablábamos. Él me cuenta que en un principio le pareció extraño verme al lado de otro hombre,
que se notaba que tenía más de 20 años y que mi aspecto no era nada alentador, pues se notaba a leguas que había o estaba llorando. Él, sin saber qué hacer, solamente me dijo hola. Los tres se sentaron a unos asientos atrás de nosotros. Yo necesitaba llamar su atención de algún modo, pues sabía que él me estaba mirando. Arriesgándome volteé hacia él y le dije con los labios, pero obviamente sin hacer ruido: ayúdame. Por suerte mi exnovio entendió, pero el otro hombre también se dio cuenta de lo que pasó, por lo que pasó su brazo por encima de mi hombro y me juntó con él, como si fuéramos pareja. Esto provocó que aún me encajara más lo que traía. De repente sentí cómo se sentaban en los asientos atrás de nosotros. Los tres se encontraban ahí. Mi exnovio en ese tiempo tenía 16 años. Sus hermanos tenían 20 y 22 años. Los tres se colocaron atrás de mí y me empezaron a hablar. Me preguntaron por mi familia y mis amigos. Después uno de ellos, el mayor, me dijo que quién era el que venía a mi lado, que nunca lo había visto. En ese momento el autobús otra vez empezó su marcha. El hombre no trató de disimular nada, y esto me sorprendió, tal vez porque lo que quería hacer era intimidarlos, y hubiera pasado si se hubieran tratado de chicos de 15 años, pero no con hombres que casi tenían su edad. Este volteó e hizo contacto visual con el hermano mayor. Se miraron tan solo por una cuadra sin decir palabra, pero créanme que para mí duró una eternidad. El que rompió el silencio fue el de en medio. Este le dijo: ¿qué acaso buscas problemas? Después el mayor, manteniendo el contacto visual, le dijo: déjala en paz, ¿o quieres que te obliguemos a hacerlo? Este hombre se levantó del lugar y bajó precisamente en la entrada de la colonia de la cual les hablo. Yo no pude más y rompí en llanto. Los tres me acompañaron hasta mi casa. Mi madre me curó la herida que este hombre me había hecho en el estómago, pues sí me había encajado algo, no muy profundo por suerte. Admito que tardé en volver a tomar el transporte público, pero ahora lo hago con mucha cautela. Gracias por escuchar mi historia. Sé que no hay fantasmas ni demonios en ella, pero créanme que ha sido una experiencia por demás terrorífica para mí, y que no lo olvidaré en toda mi vida. Esta historia le sucede a un hombre de 40 años. Recientemente estaba sufriendo de fuertes pesadillas, por lo que no podía dormir bien. Es más, las ojeras y el cansancio se le hacían notar, por lo que su esposa cada vez se preocupaba más, ya que solamente dormía algunas 3 horas durante la noche. Siempre se despertaba agitado, por motivo de la misma pesadilla, e incluso para conciliar el sueño, tardaba mucho porque tan solo pensar que soñaría lo mismo esa noche lo atormentaba. La pesadilla era la siguiente: se veía a él recostado sobre la cama y después se levantaba. Era un cuarto desconocido para él. Estaba sucio y deteriorado. Algo gracioso de esto es que él se veía como un niño. Lo podía percibir en su altura, en su cuerpo, incluso cuando hablaba. Era la voz de un niño. Él intentaba salir de la habitación y lo lograba. Cuando conseguía salir, se daba cuenta de que en verdad se encontraba dentro de una cabaña, en medio de un bosque. Este hombre en el sueño empieza a correr en dirección al bosque, para después oír cómo alguien lo persigue. Llega hasta él, lo tira al suelo, después lo toma de las piernas y lo arrastra de nuevo hacia la cabaña. En múltiples ocasiones este hombre observa que quien lo arrastra de nuevo parece ser otro niño, pero este es de una tonalidad oscura, completamente. Era lo más parecido a una sombra con vida propia. No tenía rostro, en lugar de manos tenía garras. Cuando despertaba incluso le dolían sus piernas, de donde aquel ser lo tomaba y lo arrastraba. Este hombre fue atormentado por casi un mes, con la misma pesadilla. Pero para su suerte, el cumpleaños de su madre estaba próximo.
por lo que junto con su familia fueron en camino hacia el viejo rancho donde él había sido criado. La celebración se hizo con normalidad, hasta que en un punto, cuando este hijo y esta madre se encontraban solos en la cocina, empezaron a hablar. Era una señora mayor, tenía 85 años, y fue allí, en medio de la plática, donde la madre le preguntó qué era lo que le pasaba. Conocía muy bien a su hijo, sabía que aparte del insomnio algo más lo estaba atormentando. El hijo le empieza a explicar sobre su extraña pesadilla y la señora, esbozando una leve sonrisa, le dice: te tengo una solución para tu problema, pero me debes prometer que lo vas a hacer. No importa lo absurdo que parezca, tienes que hacerlo. No te diré más. Y si resulta, mañana hablamos. Está bien, pero ¿qué es? ¿Algún remedio? La señora se levantó y fue hasta su armario. Sacó una llave que parecía muy bien cuidada y lo abrió. Dentro de este las cosas se encontraban muy bien acomodadas, pero con algo de polvo, como si tuviera un buen tiempo de no abrir la puerta. De adentro del armario sacó un muñeco y se lo dio. Era un muñeco de trapo, hecho a mano. Al principio le pareció una broma, pero la madre puso una cara seria y le dijo: vas a dormir a su lado, y te aseguro que no soñarás pesadillas. El hombre negoció un poco con su madre sobre su idea, pues resultaba bastante infantil, es decir, como un hombre de 40 años, con esposa e hijos, que incluso estaban por ir al bachillerato, iba a dormir con un muñeco. Pero su madre fue firme, y cuando llegó a la cama con su muñeco, en un principio su esposa se rió, pero al final de cuentas el muñeco se trataba de una almohada más, así que el matrimonio se dispuso a dormir con total tranquilidad. Para gran sorpresa de aquel hombre, no tuvo ninguna pesadilla. Se despertó de manera muy normal, como no lo había hecho en semanas. Al levantarse fue directo con su madre, a la cual le preguntó qué era lo que había hecho, porque esa noche no soñó nada. Había dormido incluso poco más de 10 horas, obviamente debido a las horas de retraso que tenía. La madre lo tomó del hombro y le dijo: ven, quiero dar un paseo, y ahí te explico todo. Ambos salieron de aquella casa y fueron caminando en dirección a la sierra, introduciéndose así en un bosque. Y fue aquí donde la madre le empieza a explicar algunas cosas de su niñez. ¿Te acuerdas cuando venías con tu padre por este sendero? Les encantaba jugar en este lugar, sobre todo con los perros. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Bueno, pues también te tienes que acordar del día que te perdiste. ¿Recuerdas algo de eso? Solo recuerdo que estaba llorando y desorientado, pero después todo lo tengo nubloso. Para ser sincero, ni siquiera recuerdo cuando me encontraron. Pues eso es lo que te tengo que contar. Estuviste perdido durante una semana, hijo. En esa semana no supimos si comiste, cómo te protegiste, nada, hasta que tu padre te encontró en una cabaña abandonada. Tenías unas marcas de garras en tus pies, y tus brazos y codos, y también partes de tu torso, estaban raspados, como si te hubieran arrastrado en el piso varias veces. Muy parecido a tu sueño. Creemos que alguien, o algo, te mantuvo con vida. ¿Recuerdas a tu amigo Johnny? Era tu amigo imaginario. No lo recuerdo. De eso me alegro. Significa que ya no debes de tener pesadillas. No sé por qué te empezaron a dar de nuevo. Cuando eras niño solías tener un amigo imaginario. Tú lo llamabas Johnny. A tu padre y a mí no nos importó en un principio, porque a decir verdad casi no había niños por el vecindario. Pero las cosas empeoraron cuando te perdiste y después te encontramos. Decías que Johnny te atacaba, decías que había cambiado y que unas garras le habían salido en lugar de sus manos. Llamamos al padre ya que cosas extrañas empezaron a pasar en la casa, y dijo que Johnny no era un amigo imaginario inventado por ti, sino que era una entidad que buscaba hacerte daño. Por suerte el padre logró deshacerse de él, y dijo que te hiciera en aquel entonces
algo con lo que tú siempre deberías estar apegado, algo que no olvidarías, y de preferencia que durmieras al lado de esto. Yo te hice un muñeco, en aquel entonces te encantaban. Después recorrimos este sendero y llegamos hasta aquella cabaña, en la misma que te habíamos encontrado. Una vez ahí, el padre empezó a bendecir la cabaña, y después bendijo el muñeco, para que de ese modo, el ente maligno que tú llamabas Johnny quedara atrapado y no pudieras más soñarlo. Funcionó. Dejaste atrás a Johnny. Lo que se cree es que él te mantuvo en la cabaña, encerrado, y cada vez que tú intentabas salir, él de nuevo iba por ti y te arrastraba de nuevo hacia el interior. Ambos llegaron hasta aquella cabaña, y su madre le dio un collar que le dijo que se lo pusiera. Después, con agua bendita y de la misma manera que la primera vez, la esparció por toda la habitación, que este hombre reconoció muy bien, era la de sus pesadillas. Esta madre le dio el collar a su hijo, y le dijo que jamás se lo quitara, o si es peor lo perdía, tendría que hacer de nuevo ese viaje, para volver a hacer lo mismo. Este hombre por fin volvió a dormir tranquilo, sin volver a ser acosado por este ser que lo persiguió desde su infancia. Después de haber escuchado esta historia, quisiera preguntarles, ¿ustedes han tenido algún amigo imaginario? ¿Recuerdan cómo era? ¿Recuerdan por qué motivo lo dejaron de ver? Hay cosas en este mundo que nunca se van, especialmente si son entes malignos. Simplemente guardan silencio, y mientras eso pasa, nos observan, nos persiguen, esperando a que estemos en algún momento vulnerable. La historia que estás a punto de escuchar fue sacada de un foro de la web profunda. Los nombres y lugares han sido omitidos. Todo esto para no tener problemas. Pero lo que sí te puedo decir es que sucedió en Rusia. Y este joven en aquel tiempo, que era un adulto joven, dice que todo lo que relata en esta fue real. Pero como de costumbre, son ese tipo de casos en los que no se da mucha difusión, sobre todo por las condiciones tan macabras y terroríficas en las que sucedió, que más allá de despertar interés en el caso, lo que haría sería despertar terror y paranoia entre los habitantes cercanos de lo sucedido. Lo siguiente pasó en un hotel. Era un hotel a un lado de la carretera. Las personas que se hospedaban ahí no duraban más de una noche, pues estaba en una autopista muy concurrida, por lo que este era usado más por conductores de camiones, autobuses, y a veces por una que otra familia, que necesitaba tener un descanso en medio de un largo trayecto. Aunque a veces este hotel, al tener tarifas tan bajas por la noche, era normal que a veces llegaban parejas de chicos, con la intención de pasar una noche o unas cuantas horas, y todo eso a pesar de que este hotel se encontraba retirado del pueblo más cercano. Para este tipo de ocasiones, este hotel tenía unas habitaciones en el segundo piso del lado izquierdo. Este era separado por un pasillo de los demás cuartos. Todo para que, por supuesto, vamos a decir, que los ruidos que hicieran los jóvenes no despertaran a los demás huéspedes, o peor aún a una familia. Una vez ya poniéndolos en contexto de lo que era una noche normal en este hotel, toca ahora relatar lo que un joven de 19 años pasó dentro de este. Este joven había llegado a su turno como era de costumbre. Pese a que era un chico joven, su aspecto imponía. Era alto con 1,90 y de cuerpo robusto. Había conseguido el trabajo precisamente por esa razón, ya que al trabajar en el turno nocturno, con compañeros, que la mayoría eran mujeres, por lo que su trabajo era el de seguridad, vigilar el lobby y sacar o tratar de evitar que entraran huéspedes que podían causarles problemas, ya sea por venir ebrios o con otras ciertas sustancias que los volvían agresivos. Ya les había pasado anteriormente.
y en algunas de estas destrozaron habitaciones. La noche transcurría de lo más tranquila. La cantidad de huéspedes en el hotel se mantenía en lo que vendría a ser algo normal. Había una familia y 2 camioneros ocupando habitaciones. Era apenas medianoche, por lo que estaban esperando más huéspedes. Este chico se encontraba en el lobby platicando con su compañera, cuando una camioneta llegó y se colocó en el estacionamiento. De la camioneta bajaron 3 jóvenes, 2 chicas y un chico. Se presentaron en el lobby y pidieron una habitación simplemente por 2 horas. Estos chicos iban con un notorio semblante de haber consumido alcohol, pero a pesar de eso, se notaba que no iban a dar problemas. Obviamente estos chicos les dieron una habitación especial, que se encontraba retirada de las otras. Después de guiarlos e introducirlos, este joven de 19 años regresó al lobby. Este joven relata que pasó algo que pocas veces pasaba. Dejaron de llegar clientes al hotel. Pasó 1 hora y media en total calma. Iban a ser las 2 de la mañana, por lo que este chico se dispuso a hacer su primer rondín. Al pasar por el pasillo, este joven escuchó un ruido extraño. Este provenía de la habitación de los chicos. Eran sonidos lo más parecido a rugidos o gruñidos, y unos gritos ahogados, seguidos también de algunas risas. La verdad, y creo que como la mayoría de nosotros, este chico no pensó en algo malo. Simplemente se dijo a sí mismo: no quiero saber qué es lo que está pasando ahí. A cada quien sus gustos, y de seguro se están divirtiendo. ¿Qué más da? Este joven se retiró y continuó con su trabajo. Tiempo después la puerta de este cuarto se abrió, y de ella salieron solamente 2 chicos, la mujer y el hombre. La otra mujer no salió. Ellos 2 caminaron hacia la camioneta y se preparaban para irse, cuando en ese momento, este joven de 19 años tomó la decisión de ir a ver a la habitación, pues sabía de muchos crímenes que sucedían en los hoteles, y si ese era el caso, tenía que saber de perdido la matrícula de la camioneta. Increíblemente, al llegar, no había nadie en la habitación. Se encontraba desordenada, eso sí, pero a grandes rasgos, estaba normal. A pesar de que buscó minuciosamente, no logró encontrar nada. Nada al menos que explicara la desaparición de aquella muchacha. Obviamente los jóvenes terminaron yéndose, y la noche quedó solamente con una interrogante: ¿dónde había quedado aquella chica? Los días pasaron y lo sucedido aquella noche se fue disipando, al borde de que los empleados en su mayoría habían olvidado el asunto, todos excepto este chico, que si bien no tocaba el tema diario, la verdad era que de vez en cuando pensaba al respecto de lo que pasó, y la llegada de unos oficiales de policía lo hicieron retomar lo que sucedió aquella noche. Los oficiales de policía estaban buscando a una jovencita, y al mostrarles la foto, este chico reaccionó inmediatamente. La cara de esa chica era la misma que había entrado a aquella habitación, pero jamás había salido. Este joven le dio la suficiente información a los oficiales de policía. Los llevó hasta aquella habitación, que incluso ya había sido ocupada varias veces por otros huéspedes. Lo sucedido tenía poco más de 1 mes, pero los oficiales no pudieron encontrar nada, al igual que ellos en su momento, por lo que pidieron que se les mostraran las cámaras de vigilancia. Tal vez ahí podía haber algo. Cabe decir que estos empleados jamás vieron las cámaras de vigilancia, ya que se necesitaba permiso de su jefe, el dueño del hotel. Obviamente este accedió por presión de la policía en esta ocasión. Lo que vieron en la grabación hizo que tuvieran más preguntas que respuestas, pues en las grabaciones se mostraba a la chica entrando ella sola al hotel, pero jamás hicieron aparición sus acompañantes. En la cinta se veía a ella, solamente a ella, pedir la habitación y subir las escaleras, completamente sola, aunque a juzgar por los movimientos que hacía en la grabación, podría decirse que iba acompañada, porque hablaba y se reía mientras subía las escaleras.
pero era como si le hablara el viento. Lo que más terror le causó a estas personas, policías y empleados por igual, fue un hecho que ocurrió más adelante. Si bien ya era bastante decir que las cámaras no habían captado a sus acompañantes, más terror sintieron cuando le adelantaron a la cinta, al momento preciso en donde la puerta del lobby se abría por sí sola y los empleados del lobby despedían a algo que se estaba yendo del hotel, pero que la cámara jamás captó. Después los faros de la camioneta se encendían, y pese a que las cámaras de seguridad no podían captar la camioneta porque no estaba al alcance de las cámaras, se podían ver las luces reflejadas en las paredes, como ésta se retiraba del lugar. La policía continuó con su búsqueda, pero poco más encontraron. Los empleados estaban choqueados todos por igual, pero no era nada que el tiempo no arreglara. Y así sucedió. Pasaron las semanas, después los meses, y después los años. Este chico había dejado de trabajar en el hotel, pero había desarrollado una buena amistad con el dueño al paso del tiempo, por lo que se llegó a enterar de algo aterrador. Este joven, ahora ya con 23 años, escuchó un gran alboroto que se tenía en el hotel, precisamente en días de Halloween. Esa habitación, más en concreto, la cama, tenía algo extraño. No era nada acogedora. Se sentía dura de ciertos lados, como si algo estuviera dentro de esta. Tuvieron que abrirla con una navaja, y lo que se encontraron respondía a la pregunta de lo que había pasado con aquella chica. El cuerpo de esta se encontraba entre el colchón, algo totalmente extraño y difícil de creer, porque no emanaba ningún olor nauseabundo. Tampoco el estado en el que se encontró concordaba con lo que se supone con un cuerpo de años de descomposición. Este cuerpo estaba esquelético, con la piel pegada a los huesos, sin ninguna mancha de sangre. Estaba totalmente limpio. Muchos creerían que se tratara de un muñeco, pero no, se trataba de aquella chica. El diagnóstico fue, o por lo menos lo que los forenses alcanzaron a decir, es que algo le había drenado la sangre, y no solo eso, sino que también la habían dejado en un estado de momificación, preservándola por mucho tiempo, sin que los órganos de ésta se deterioraran. Parecía un cuerpo dormido. Jamás habían visto algo así. Después estaba la duda de cómo es que lo habían introducido en la cama, pues esta, después de checarla muy bien, no tenía ninguna abertura, ninguna costura o forcejeo. Parecía simplemente como si el cuerpo se hubiera materializado dentro del colchón como si nada. Las preguntas continuaron, pero tal como la última vez, no llegaron a nada en concreto. Este chico tomó la decisión de relatar todo esto y subirlo a un foro de la web profunda. Increíblemente, él dice que en un principio recibió comentarios que decían también haber visto aquellas muertes extrañas, pero por alguna razón, estos desaparecieron, junto con sus fotografías y las que otras personas le daban, y todas estas ocurrieron en diferentes partes de Rusia. Huelga decir que todas estas muertes jamás pudieron encontrar al culpable. La siguiente experiencia le sucedió a mi abuela, allá por la década de los 80. Ella en ese momento laboraba como enfermera en un hospital a las afueras de su natal pueblo. Ya llevaba laborando en este más de 5 años, y nada extraño le había ocurrido. Los sucesos extraños comenzaron después de un terrible temblor, el cual se cobró muchas vidas, y muchos heridos fueron internados en el hospital donde trabajaba. Lamentablemente no había día que no pasara donde se perdieran vidas, de abuelos, niños y bebés que habían sido rescatados de los escombros,
Todo esto de por sí se tornaba en un ambiente deprimente, desolador, pues vidas de todas las edades se perdían debido a ese desastre. Después múltiples historias se contaban entre el personal del hospital sobre apariciones y avistamientos de personas que ya se suponía estaban muertas. A mi abuela le tocó oír muchas historias sobre esto, pero para su mala suerte, también le tocó vivir una en carne propia, y una muy tétrica a mi parecer. Sucedió por la mañana cuando llegó a su turno. Al entrar a la habitación donde se encontraban los de terapia intensiva, se dio cuenta que había un nuevo paciente. Ella especifica que esta habitación era larga, como de algunos 10 a 12 metros. Las camas de los pacientes se dividían en 2 hileras. Las camas mantenían su cabecera de espaldas hacia la pared, y las enfermeras, personal y familiares podían pasar por el pasillo que se formaba en medio de esta habitación, y lo único que separaba a los pacientes unos de otros era solamente una cortina médica. En ese momento cuenta mi abuela que en esa habitación solamente había 6 pacientes. Para una habitación con 10 camas, sobraban 4 espacios. Pero aquella mañana, mi abuela notó que había un paciente nuevo. Este estaba en la cama de la esquina superior derecha, por lo que terminando de atender a los otros 6 pacientes, fue con el séptimo. Al llegar notó que este estaba dormido, algo que le pareció raro, teniendo en cuenta que eran las 3 de la tarde. Al ver a la mesa del paciente notó que ésta estaba vacía. Al parecer no le había ni siquiera ido a dar un desayuno o alguna fruta, así que ella fue por alimentos y se los puso para cuando este paciente despertara. Al llegar de nuevo con él, notó que el paciente movía los labios. Estaba balbuceando, tal vez debido a un sueño, pero mi abuela se quedó un rato prestándole atención y notó que este repetía una palabra. No estaba balbuceando, sino que lo decía en un tono de susurro. Mi abuela acercó su oído para ver qué era lo que decía. El paciente repetía una y otra vez el número 19. Una y otra vez lo decía. Mi abuela no sabía qué pensar, pero se lo atribuyó a que tal vez estaba anestesiado, así que por eso prefirió dejar al paciente y continuar con su día. Este transcurrió sin mayor relevancia, hasta que a la mañana siguiente, cuando ella iba llegando, se le dio el aviso de que uno de los pacientes que atendía había fallecido. Esto era algo normal, así que decidió seguir con su día a pesar de sentirse mal, pues había formado una amistad con los pacientes, y cada pérdida pues extrañaba. Esa tarde mi abuela, como de costumbre, fue con el paciente de la esquina, que estaba apartado de todos. De nuevo le llevó comida y se dio cuenta que este de nuevo estaba dormido. Al parecer dormía todo el día. Al acercarse escuchó que seguía repitiendo algo, pero esta vez era otro número. Repetía el número 16. Mi abuela, algo confundida, se retiró, y ella cuenta que toda la noche pensó sobre los números que decía aquel paciente. Todo era muy extraño, y las cosas empeoraron al día siguiente. De nuevo un paciente de mi abuela había muerto. Mi abuela no se lo explicaba, pues esos pacientes se encontraban bien. Tan solo se encontraban en una etapa de recuperación y de la nada, ambos habían sufrido un ataque cardíaco a la misma hora, a las 6 de la mañana. Mi abuela de nuevo fue a ver al paciente 23, que se encontraba en la esquina de la enorme habitación. Este, como siempre, se encontraba susurrando. Ahora repetía una y otra vez el número 10. Mi abuela se fue retirando lentamente de aquel paciente hasta colocarse frente a él, y fue ahí que tuvo la respuesta. Vio al paciente reposando sobre su cama. A los pies de esta se veía el número 23, que era el que le correspondía. Después su mirada fue girando hasta ver las camas de los pacientes. Los números que decía aquel hombre no eran al azar. Eran los números de las camas de los demás pacientes, y exactamente los 2 que habían fallecido correspondían a los números 19 y 16, y al parecer el siguiente en irse, según este hombre,
Era el paciente número 10. En un principio mi abuela quiso cerciorarse de que sus especulaciones eran correctas, a pesar de que todo lo que había pasado fuera demasiada coincidencia. No quería sonar como alguna loca, así que esperó a la mañana siguiente, para así cerciorarse de alguna manera tétrica que estaba en lo correcto. O sea, viendo si fallecía el paciente número 10. A la mañana siguiente, cuando mi abuela entró a la habitación, vio a enfermeros y de nuevo vio a un doctor en la cama con el número 10. De nuevo había sucedido, según como decía aquel extraño hombre. Cada número que susurraba era el siguiente. Mi abuela se espantó mucho y en todo el día no fue con el paciente número 23. Tanto que antes de terminar su turno, le comentó a una compañera de su trabajo si podía ir ella a llevarle algo de comida al paciente 23, pues le remordió la conciencia al no tratarlo. Pero quería advertir a su compañera también de este. Le iba a comentar que no se acercara mucho y que no oyera sus susurros. Pero su compañera se le adelantó y le dijo: «¿Pero de cuál paciente hablas? Si solo hay 3 pacientes que quedan en esa sala». Mi abuela le contestó que no, que había un cuarto paciente, el cual estaba en la cama con el número 23. Pero su compañera le insistió que no había nadie, tanto así que las dos fueron a la habitación. Mi abuela casi se fue para atrás cuando vio que en la cama 23 no había nadie. No sabía qué hacer mi abuela ni cómo explicar lo que había visto. Ella dice que tal vez fue la muerte o algún espíritu que falleció en el derrumbe y predecía de algún modo los que iban a fallecer. No fue la única vez. Mi abuela lo vio otras veces recostado en la misma cama, pero parecía ser que ella era la única que podía verlo. Por este mismo motivo no se le acercaba, pero su presencia solo podía significar una cosa, y es que alguien fallecería, y siempre sucedía del mismo modo. Este espíritu o ente la atormentó, según ella dice, por más de 2 años en el mismo hospital, hasta que finalmente dejó de aparecer. Gracias por leer la experiencia de mi abuela. Saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. Mi nombre es Diana y quiero contar una experiencia que me pasó mientras trabajaba de niñera. Algunas veces, o mejor dicho, la gran mayoría de mis trabajos, los realizaba en casas ajenas, y hubo unas ciertas ocasiones, debido a la amistad que tenía con los padres y por el tiempo que había pasado trabajando con ellos, en que me traían a sus hijos a mi casa y yo los cuidaba. Lo que me pasó fue precisamente esto. Una noche los padres iban a salir a cenar. Yo había estado trabajando con ellos durante 2 años, por lo que tenían confianza en dejarme a su hijo en mi casa. Además de que me llevaba muy bien con el niño. Lo tendría que cuidar desde las 8 hasta aproximadamente la 1 o las 2 de la mañana, que era la hora en la que sus padres pasarían por él. El niño llegó encantado y empezamos a jugar. Tengo que explicar que en ese tiempo yo tenía algunos 20 años y me encontraba estudiando mi universidad en modalidad ejecutiva. Yo había viajado para estudiar mi universidad, por lo que en ese entonces vivía con una amiga y entre nosotras dos rentábamos la casa. Da la casualidad que ambas trabajábamos de niñeras, para pagarnos la carrera y también los gastos. Esa noche mi amiga tenía que trabajar en una casa cuidando 2 niñas, mientras el matrimonio no estaba. Después la traerían como eso de las 12 de la noche, por lo que durante algunas horas solo estaríamos el niño y yo solos en la casa, además de mis perros que eran 2. Todo comenzó con ellos, de hecho, ya que empezaron a comportarse algo extraño. Verán, creo que muchos han pasado por el mismo problema. Sus perros se agarran a ladrar por las noches, e incluso estoy muy segura que en ocasiones los despiertan. Mis perros también lo hacen, por lo que sé que es un comportamiento normal, ya que ven a alguien pasar o a otro animal. Pero esa noche
Sus ladridos eran muy extraños. No eran como los de todas las noches, por lo que estaba muy desconcertada. Verán, este comportamiento extraño comenzó por eso de las 9 o 9:30 de la noche, si no mal recuerdo. Para describir su comportamiento, era como si le ladraran a algo, pero a la vez le tuvieran miedo. Ladraban y a la vez chillaban. Daban saltos hacia atrás, y después de nuevo se acercaban a la reja. Debido a todo el alboroto que tenían, yo salí varias veces, pero la calle se veía totalmente sola. No se podía ver a nadie, por lo que pensé que lo más posible era que se tratase de un perro, o de algún animal que no podía mirar desde el marco de mi puerta. Por lo que le dije al niño que se quedara en la sala viendo televisión, mientras yo salía por unos minutos. Él me obedeció y yo salí a un pequeño porche delantero que teníamos. Pero por más que observé, en los barrotes y en las rejas, no había nada. Por cierto, también se me olvidaba mencionar que en ese momento mis perros no me dejaban acercarme mucho a las rejas. Se me ponían enfrente y me estorbaban. Uno de ellos incluso llegó a jalarme la falda y tirándola hacia atrás para que no me acercara. Estaba muy confundida, pero en eso percibí algo. No sé cómo explicarlo, pero trataré de hacerlo. Era como si una brisa helada llegara. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, y en ese momento empecé a sentir mucho miedo. Yo inmediatamente me metí de nuevo a la casa, y traté de despejar mi pensamiento a pesar de que los perros seguían ladrando y comportándose así. Me puse a hacer palomitas y después yo y el niño nos pusimos a ver una película. Ya se me había olvidado lo que había pasado con los perros, a pesar de que estos aún no se callaban. En eso el niño me dijo que tenía que ir al baño. Él ya iba solo en ese momento, por lo que me avisó solamente para ponerle pausa a la película. Cuando regresaba del baño, yo estaba mirando hacia la ventana, ya que los perros súbitamente se habían callado. Él llegó y me dijo que si podíamos meter a los perros, ya que estaban arañando la puerta y estaban chillando. Yo me levanté de inmediato y abrí la puerta. Apenas lo hice y los perros entraron, con la cola entre las patas y fueron directo hacia la cocina. Yo simplemente dije, ¿pero qué les pasa? ¿A qué le tienen miedo? El niño que cuidaba tal vez me respondió esa pregunta, pero ojalá no lo hubiera hecho. Él me contestó que tal vez le tenían miedo al señor, a lo que yo le respondí, ¿pero cuál señor? Él me dijo que había un hombre parado en la banqueta, de frente a la casa. Era muy alto, y que de hecho también a él le estaba dando miedo. Al escuchar eso de nuevo sentí el escalofrío, y por más que me esforcé en ver a aquel hombre, no pude mirarlo. Temblorosa cerré la puerta y le dije al niño que volviéramos a la sala. Al estar ahí le pregunté cómo era ese señor. Él me dijo que iba vestido de color negro, como con un vestido largo, a lo que yo atribuí a una túnica. Me dijo también que su cara era extraña, que era como una calavera, y que de esta salían cuernos. Yo conocía muy bien al niño, y sabía que no hacía ese tipo de bromas. De hecho, él también tenía miedo, pero se le notaba más confundido que nada. Cuando estábamos hablando de eso, llegó mi amiga. Oí el sonar de la puerta y al observar por la ventana era ella entrando. Le abrí la puerta y ella entró. Me contó cómo le había ido en la noche, y mientras estaba tomando un vaso de agua me mencionó algo extraño. Ella me dijo, ¿sabes? Ahorita que entré me dio algo, como una especie de escalofrío, muy mal. Creo que me voy a enfermar o algo parecido. Yo no le dije nada de lo que había pasado hasta ese momento porque, si de por sí yo soy miedosa, ella es lo doble que yo. Me lo guardé para no angustiarla. Ella me acompañó hasta la 1 de la mañana, a la hora en la que los padres del niño me dijeron que pasarían por él, pero en lugar de eso recibí una llamada. Era la tía del niño preguntándome por él y mi dirección para ir a recogerlo. Ella se encontraba algo alterada. Para esto recuerdo muy bien que pocos minutos antes, como 15 o 10 minutos, mis perros no paraban de aullar de alguna extraña manera.
Después, cuando llegó la tía, me dio la noticia que los padres del niño habían tenido un accidente cuando ya venían de su cena, todo por un conductor que venía a exceso de velocidad y además alcoholizado. Para no hacerles el cuento largo, la semana fue de seguro una de las peores para el niño porque, tras que su padre hubiera estado peleando por su vida en aquel hospital, al final no se salvó. Afortunadamente su madre sí, pero fue terrible lo que le pasó. Después de pensar lo que me dijo el niño y sobre el comportamiento de los perros, llegué a pensar que era un espíritu, pero después mi madre me dijo que lo que había estado aquella noche afuera de la casa no era un espíritu, sino que se trataba de la misma muerte, ya que los perros la pueden ver muy bien y los niños cuando se encuentran a una temprana edad de igual manera la pueden ver. Me platicó que esta venía para llevarse al padre del niño. Su accidente estaba predestinado y estaba acechando al niño y esperando al hombre, ya que el accidente ocurrió a tan solo un par de calles de mi casa y yo sin darme cuenta. Todo esto que pasó después se lo conté a mi amiga, que estaba más que dispuesta en abandonar esa casa, pero yo la detuve de hacer esto. Afortunadamente no volvimos a tener ninguna experiencia de este tipo de cosas en el tiempo que estuvimos rentando ahí, y después me quedó más que claro que los perros ven cosas que nosotros no podemos, y ahora sé que también esos comportamientos extraños auguran muerte. Trabajé como repartidor un tiempo en mi vida, cuando tenía 17 años. En ese entonces yo vivía con mi abuela. Mis padres no estuvieron muy presentes durante mi adolescencia, por lo que viví con ella casi todo el tiempo mientras estudié. Mi abuela con su pensión no podía pagar algunas de las cosas que me pedían en el bachillerato, por lo que me tuve que ver en la obligación de obtener un trabajo. Lo pedí en una senaduría local. Los dueños fueron amables y entendieron mi situación, por lo que mi horario comenzaba por eso de las 8 de la noche. Me daba el tiempo suficiente para ir a la escuela a hacer mis tareas y ya por la noche trabajar. Cuando entré, un chico que también era repartidor me explicó lo que tenía que hacer y cómo tenía que cobrar, además de mencionar los domicilios marcados. Yo le pregunté qué eran esos domicilios marcados y por qué les decían así. Él me explicó que eran domicilios de algunas personas con las que habían tenido problemas muy severos, y además otros tantos estar situados en colonias muy peligrosas, con altos índices de delincuencia. Mi compañero me dijo que no me preocupara por eso, ya que la chica que nos mandaba las direcciones era la hija de los dueños, y pues conocía muy bien esos domicilios, así que no nos mandaría a ellos ni por error. Yo le pregunté que si entonces ya no les mandaban el pedido, ¿por qué seguían ordenando esas personas? Mi compañero me explicó que eran personas resentidas o que querían seguir haciendo sus maldades, que esos domicilios habían tenido problemas por no pagar la comida, a veces robaban al repartidor y otras cosas peores como agredirlo físicamente si éste ponía resistencia alguna. Por lo regular, estas personas eran adolescentes que escogían casas abandonadas para llevar a cabo esto y conseguir comida gratis. Una vez ya poniéndolos en contexto sobre esto, ahora sí, les contaré mi experiencia. Resulta que lo que me sucedió fue como 2 semanas después de que una chica nueva entrara a trabajar en la senaduría. Ella y yo nos llevábamos muy bien, incluso hasta la fecha. La hija de los dueños le estaba enseñando a tomar los pedidos, por lo que cuando ella se encontraba en el baño y la chica nueva estaba cubriéndola para tomar órdenes, entró una llamada para pedir una orden. Esta chica la tomó y se preparó. No era algo muy laborioso, por lo que en cuestión de un par de minutos estuvo lista la orden, y yo me encontraba desocupado en ese momento para llevarla. Si hubiera tenido más tiempo trabajando en ese lugar, me habría dado cuenta que la colonia a la que iba era una de las más problemáticas que había tenido el establecimiento, pero en ese entonces no lo sabía.
ni la chica tampoco. Pareciese que todo se habría acomodado de manera que yo viviera esa experiencia. Experiencia que incluso hoy en día, casi una década después, me cuesta olvidar. Comencé mi trayecto. Yo no conocía muy bien esa colonia en ese entonces, por lo que me estaba ayudando con unas indicaciones que me habían dado unas personas a la entrada de esta. Después de dar varias vueltas y estar desorientado por unos minutos, logré dar con la dichosa casa. Afuera de esta se encontraban 2 vehículos, y dentro de la casa se escuchaba música y varios murmullos, por lo que pensé que había una clase de reunión. Cuando toqué la puerta, un chico la abrió. Al abrirla, un olor a cigarro y quién sabe qué más me llegó. Puedo decir que este olor me mareó con facilidad. El chico tomó mi pedido y luego riéndose me cerró la puerta. Yo me quedé ahí parado creyendo ingenuamente que me iban a pagar. Pero pasaron algunos 10 minutos, y al ver que nadie salía, toqué de nuevo la puerta. Esta vez salió un tipo alto y con los ojos rojos. Claramente se estaba metiendo algo. Yo le dije que solamente quería el pago de la comida, pero este se rió igual que el joven. Me tomó por el hombro y me hizo entrar a la casa. Él era mucho más grande y fuerte que yo, por lo que no pude hacer nada. Me llevó a la sala donde había más o menos unos 5 hombres. Ninguno de ellos pasaban de los 22 años, estoy seguro. Pero lo que me hizo temblar del terror fue lo que vi en una mesa que tenían en el centro. Había armas de diferentes calibres y obviamente sustancias que estaban consumiendo. Uno de ellos me preguntó en tono burlón que cuánto era. Yo estaba realmente aterrado, por lo que simplemente solo quería salir de esa situación. Le respondí que nada, que de hecho ya me iba a ir. Él se burló diciéndome que si acaso le iba a regalar la comida. Yo le dije que sí, que se la regalaba, pero que por favor me dejara ir. Él me sonrió y me dijo que me iba a pagar. Metió su mano en el bolsillo y sacó una bolsa oscura. La abrió y de esta sacó 4 pastillas. Hasta la fecha no sé qué habrán sido. Las puso sobre la mesa y dijo que eran mías. Yo no quería molestarlo, así que las tomé y le dije gracias. Yo hice por salirme, pero me detuvieron. Y después este chico me dijo que me las tenía que tomar ahí con ellos. Yo obviamente me negué, pero eso sí, muy educadamente. Pero este chico tomó una de las armas que estaban sobre la mesa y comenzó a jugar con ella. A veces me apuntaba y a veces la bajaba. Sus ojos también estaban rojos, por lo que se podía ver con facilidad que él también estaba consumiendo algo. Yo, al ver que mi vida estaba en riesgo, me tomé las pastillas sin dudar. 2 de los chicos que estaban ahí pusieron cara de asombro y otros más empezaron a reír. Recuerdo que al hacer esto, el otro chico dijo que me fuera, que no quería ver cuando cayera. Al salir de la casa a toda prisa y dirigirme a mi motocicleta, solo podía pensar en qué era lo que había consumido. Claramente era algún tipo de estupefaciente, por lo que iba nervioso. No sabía cómo este me iba a afectar, ni siquiera sabía los efectos secundarios de esas cosas. Y además por cómo me observaron mientras las consumía. Claramente era una sobredosis, y pensé bien porque eso precisamente era lo que me estaba pasando. Por el camino no sabía si dirigirme a un hospital o a mi trabajo, pero en ese mismo momento, estas cosas empezaron a hacer efecto. No sentía nada en mi cuerpo, era como si estuviera flotando. Las luces de los autos y de los faros se fueron tornando en formas extrañas. Mi oído se empezó a quedar sin sonido, y ya ni siquiera escuchaba bien. Pero eso sí, mi último recuerdo, y lo recuerdo muy bien, fue el instante en que choqué con un auto y cómo yo caí al suelo. Pero vuelvo y repito, sin sentir nada. Era como si mi cuerpo tuviera anestesia. Después del accidente perdí la conciencia. Desperté en un hospital al día siguiente. Sin saberlo, había conducido en dirección a mi empleo y había quedado tirado a un par de calles de este. Mis patrones se hicieron cargo de los gastos, y una vez que me estabilicé, porque sí, prácticamente estaba perdiendo la vida en el camino, pude contarles todo lo que había pasado. Dieron informe a la policía, pero, como de costumbre, la casa se encontraba deshabitada.
Simplemente fue usada por esos delincuentes una noche. La chica que me había mandado a ese lugar me pidió disculpas entre lágrimas, pues casi perdía la vida. Además que esa colonia estaba marcada como nunca ir a repartir. Y a ella se la había pasado. Después de unos días de reposo volví al trabajo, aunque claro, a mi abuela no le gustaba esto. E incluso me dijo que renunciara, pero yo no quise. Jamás me volvió a pasar una cosa similar mientras trabajé en la senaduría, y espero que lo que yo pasé con esos maleantes no se repita con nadie más. Esa fue mi historia. Gracias por leerme.